Qué bueno estar nuevamente con ustedes para practicar otro poquito el estudio de la Biblia. Para nosotros es una bendición y sabemos que Dios quiere edificar nuestras vidas. Y hoy, de manera muy particular, quiero compartir con ustedes los primeros versículos del capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. Eh, Debido a que es del profeta Jeremías, voy a dar un poquito el trasfondo del libro, porque ustedes conocen que el profeta Jeremías le tocó vivir la peor etapa de la historia de Israel. Le tocó vivir la invasión de los babilonios, le tocó vivir la expulsión de toda la gente para el extranjero, le tocó vivir el proceso porque él se quedó en Israel, vivir todo lo que sucedió internamente y finalmente los israelitas inconformes lo agarraron a la fuerza y se lo llevaron a Egipto, la última etapa de su vida. Pero los años más complicados, 20 años, desde que por primera vez Nabucodonosor invadió Jerusalén en el año 606 hasta el año 586, 20 años, todo eso antes de Cristo, fue el ministerio en gran parte de Jeremías y le tocó vivir las tres invasiones de los babilonios sobre la tierra de Jerusalén. Es interesante mirar esto porque si no conocemos el trasfondo de lo que está viviendo el profeta, nos cuesta a nosotros entender de una manera completa lo que él está hablando. Y yo creo que es importante entender ese trasfondo, porque lo que sucede es que, igual que estudiamos en la vez anterior, en el programa anterior, el Salmo 77 escrito por Asaf bajo las mismas circunstancias, toda la profecía de Jeremías está centrada en la problemática social de la situación de la invasión de los babilonios. Imagínense ustedes, hay tres invasiones. La primera ocurre en el año 606 a.C. y la última en 586. Hay una intermedia y Jeremías tuvo que vivir todo ese tiempo. Así que desde la primera invasión hasta la última, hay un periodo de tiempo en que algunas personas se quedaron viviendo en Israel, en Jerusalén específicamente, y en ese periodo es cuando nosotros podemos ver lo que está hablándonos el profeta Jeremías. Y creo que lo vamos a explicar perfectamente bien, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la invasión de extranjeros sobre la tierra, Dios viene y en el capítulo 18 le habla a Jeremías. Y permítanme leer los primeros 9 versículos del capítulo 18 del libro de Jeremías. Dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a una persona o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir, de plantar a una nación o a un reino. Creo que es importante que nosotros miremos esto, porque se imaginan ustedes en la situación en que se encuentra la nación y viene Dios y le dice a Jeremías: anda y mira cómo trabaja un alfarero. Yo no sé si ustedes que me están viendo han estado alguna vez en una alfarería y han visto cómo el alfarero está modelando el barro. Lo pone en el torno que gira
y el barro le da dando formas con sus propias manos. Fíjense que parte del trabajo es que tiene que ir sintiendo en sus propias manos piedrecitas, malformaciones y todo, y con la mano le va dando forma. Y aquí cuenta el caso de que cuando Jeremías está viendo trabajar al alfarero, se le descompone lo que está haciendo, la vasija. Y entonces deshace todo y vuelve a armar el barro hasta que logra hacer una vasija como él quiere. Todo el proceso del alfarero es exactamente el ir modelando lo que quiere hacer en cada pieza de barro hasta que le da la forma que quiere y queda como él desea. Es muy importante saber esto, ¿saben? Porque lo que estamos hablando aquí de la historia del alfarero es en realidad una parábola, es una semejanza. Y lo que está diciendo el Señor es que la relación de Dios con su pueblo es semejante a la relación del alfarero con el barro. Y en el caso de las personas, Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Bajo esas circunstancias debiéramos entender un poquito, porque en la figura que nosotros tenemos del alfarero vemos que se desintegra, se deshace o se rompe la vasija que está formando y simplemente la recompone y vuelve a armar otra vez hasta que logra hacer lo que quiere. ¿Saben? Al profeta Jeremías, Dios le habló que parte de su ministerio iba a ser destruir, derribar, afectar, pero también reconstruir, restaurar, componer. Bajo esto, nosotros nos damos cuenta de que lo que Dios le está diciendo a Jeremías es, yo en este momento me di cuenta que el pueblo de Israel es como ese barro que no funciona, lleno de espinas, lleno de piedras, informe, y yo tengo que deshacerlo. Es lo que está pasando en Israel. Dios está pasando un proceso o una mano de castigo sobre la nación de Israel por causa de la multitud de pecados en que han caído. Puedo mencionar algunas de esas cosas porque me parece muy importante que nos demos cuenta que lo que está sucediendo es real. El pueblo se había pervertido desde varios reyes anteriores, pero Manasés es el más perverso de todos. Introdujo toda clase de ídolos al templo y empezaron a hacer un montón de rituales y llegaron hasta el extremo de la prostitución ritual. Eso calmó cuando Josías vino al trono y echó todo eso, pero apenas Josías murió, volvieron otra vez al mismo pecado. Estoy hablando de pecados de idolatría, estoy hablando también de toda clase de pecados. El pueblo se había encargado de destruirse a sí mismo a través del pecado. Los comerciantes cobraban más de lo debido, todo el mundo estaba tratando de hacer trampa. Yo creo que ustedes se pueden dar cuenta, pues no estamos lejos de esa misma situación social. Y entonces nos damos cuenta de la problemática. Y Dios dice, no, yo debo deshacer este barro y empezarlo a reconstruir de nuevo. El ministerio que Jeremías desarrolla es realmente para que nosotros miremos en el barro cómo el barro se desintegra, cómo se deshace una figura que no está bien y tiene que volverla a amasar y finalmente volver a trabajar. Eso es lo que Dios está diciendo. Y lo está diciendo al pueblo de Israel. Y lo dice de esta manera. ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Es decir, ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Esta es una situación especial, pero lo que puedo decir es que tiene una tremenda aplicación para nuestra vida. Démonos cuenta de esto. Es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué está diciendo? Cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros hacemos lo malo, Dios tiene que estrujar un poquito ese barro
Dios tiene que deshacerlo en algunos casos y volverlo a reconstruir. ¿Saben? Si yo fuera barro y estoy en manos del alfarero y el alfarero se da cuenta de que hay un montón de piedrecitas que hacen que el barro no quede bien, el barro se resiente, se duele, porque le están arrancando pedazos, porque no funcionó y lo estrujaron y lo deshicieron. Y lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías es que nosotros somos como ese barro, y entonces Dios tiene necesidad de tratar con nosotros, a veces de manera dura, a veces de manera suave, pero Dios siempre va a estar tratando con nuestra vida y tratando con nosotros con el propósito de que nuestra vida sea como una vasija perfecta, hecha como Dios quiere. Dejen cuenta de eso. Dios está trabajando en nosotros. Y cuando Dios está trabajando en nosotros, hay necesidad de que Dios tome nuestra vida y empiece a ver si en nuestro ser hay un montón de aristas, de piedras, de raíces, de amargura, de un montón de cosas. Y Dios viene y dice, esto no está bien, lo voy a arrancar. Y Dios se da cuenta, estas costumbres que estás teniendo no están buenas, yo las voy a cambiar. Y viene Dios y deshace. Siempre y cuando nosotros permitamos que Dios trabaje en nuestra vida, porque nosotros nos podemos revelar a Dios, que es lo que hizo Israel. Se reveló a Dios. Y el punto grave fue no solo Nabucodonosor con el ejército babilonio cayeron sobre Jerusalén, sino que además se los llevó cautivos y por 70 años, de acuerdo a la profecía misma de Jeremías, estuvieron cautivos en diferentes ciudades de Babilonia, de Media y de Persia. Yo puedo darme cuenta de lo importante que es que nosotros miremos eso, porque la manera en que Dios le quita piedras y trata de arreglar y de reparar la vida de las personas es solo con un patrón de ponernos a nosotros en situaciones complicadas. Déjenme decirles algo, parte de eso Dios está aprovechando la situación que estamos viviendo en Guatemala y en el mundo entero. Dios puede aprovechar toda la situación en la que estamos viviendo y empezar a tratar con nuestro carácter. Tal vez nosotros nos desesperamos y ya no queremos estar en casa. Pero Dios nos permite esto porque ahora tiene más posibilidades de trabajar con nuestro carácter. Tal vez nosotros nos enojamos, es que yo quiero salir, que no me puedo poner la mascarilla, que no me agrada andar esperando la hora, no sea que me agarre el tiempo y si venga el toque de queda. Puede que yo esté pensando todas esas cosas y me desespere, y Dios dice, yo tengo que tratar con tu carácter, yo tengo que tratar con tu vida. ¿Por qué razón? Porque tu vida tiene un montón de aristas que no están bien. Dios es el alfarero. Fíjense que el profeta Isaías dice estas palabras: nosotros somos el barro y tú, Señor, eres el alfarero. Todos somos obra de tus manos. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que somos tu pueblo. Pero es precisamente porque somos el pueblo que Dios, como alfarero, quiere darle forma a nuestra vida. ¿Saben? Mientras más rebeldes somos, más dura es la prueba. Mientras más dóciles somos, más fácil Dios puede trabajar en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Por esta razón es que el alfarero está trabajando de manera especial y amorosa con nosotros. Pero cuando nosotros nos rebelamos, entonces hay necesidad de destruir, de deshacer, como hizo Dios, mostrando la obra del alfarero. El ministerio de Jeremías gira alrededor de eso. Hay que derribar para poder edificar. Hermanos, Dios tiene que derribar todas aquellas cosas que están mal en nosotros para poder crear el carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo no se forma simplemente porque leemos la Biblia.
o porque oramos. El carácter de Cristo se forma cuando nosotros somos sometidos al torno y el alfarero empieza a darle forma a nuestra vida. Pero si ese barro no quiere, y saben, el barro no puede alegarle al alfarero. El barro no puede decir, mira, no me gusta lo que estás haciendo conmigo. Dios es soberano y nosotros no tenemos derecho a decirle a Dios, mira, no me gusta lo que estás haciendo conmigo. Más bien, puede dolernos algo, pero siempre Dios va a hacer una obra primorosa en nosotros. Cada uno de nosotros va a ser como una joya en las manos de Dios. Y yo creo que eso es importante porque la joya no brilla tanto por su belleza como el tratamiento. Yo no sé si ustedes conocen cómo funciona la formación del diamante, pero el diamante es el resultado de los años, del trato, del tiempo y de todas las circunstancias que le rodean hasta que se vuelve diamante. Un carbón se vuelve diamante con el trato de los años y las dificultades que tiene que presentar. ¿Saben? Es exactamente con nosotros. Como el carbón, nosotros somos tratados con el tiempo, con las experiencias, con el trato de Dios con nosotros, con las circunstancias que nos rodean, porque Dios se aprovecha de todo para bendecirnos. Y después de ese trato, sale una preciosa joya. Joya en un carácter, porque es el carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Nos va perfeccionando, nos va mejorando. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso que a mí me parece muy importante que a la hora de estar hablando de esto, miremos un poquito hacia adentro. ¿Cuáles son las aristas de nuestra vida que puede palpar el santo alfarero y decir, esto no está bien aquí? Tengo que arrancar esta raíz, tengo que arrancar esta piedra del carácter, tengo que arrancar tus enojos, tengo que arrancar tus cóleras, tengo que arrancar de tu vida el rencor que tienes contra otras personas. Tengo que arrancar de tu vida las divisiones y los pleitos. Tengo que arrancar de tu vida las incomprensiones, las envidias, el orgullo. Todo eso tiene que ser tratado. Y el alfarero lo va arrancando de tal manera que al final queda una vasija preciosa, un diamante precioso. Saben que todo lo que Dios permitió que sucediera en Israel fue para su bien. 40 años de destierro hicieron que la nación considerara su forma de ser y su forma de vivir. Aunque no todos mejoraron y no todos cambiaron, la Biblia habla de un pequeño grupo que permaneció fiel a Dios. Digo, no todos fueron restaurados como Dios quiere. No todos fueron modelados con las manos de Dios como Él quiere. Pero Dios se guardó un pequeño remanente. Y ese remanente es el remanente de aquellos que permitieron que Dios labrara en su vida el carácter de Cristo. Qué importante es que veamos esto, porque Dios está enseñándonos a través de la figura del alfarero la manera en que nosotros debemos vivir, la forma que debemos ir tomando, ¿sabe? Porque no debemos ser siempre los mismos. Aún en el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías, llorando por la situación de su pueblo, dice, cada día es mejor que el anterior. Cada día tú nos ayudas más. Cada trato que tú nos das nos hace salir mejores. Así que demos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Es una gran bendición la oportunidad que tenemos de estar en casa, de aprender a amar más a nuestra pareja, amar más a nuestros hijos, amarnos en familia unos a otros, mucho más. Dios está limando eso y nos puso juntos. Fíjense que el presidente de la República hablaba hace un momento que ha habido ahora muchos problemas de violencia familiar. La gente no sabe convivir junta, porque no tienen a Cristo. Pero si Cristo reina en nosotros y si nosotros dejamos a través de la relación y de estar juntos, aprender a amarnos y aprender a servirnos a pesar de nuestras diferencias,
a pesar de lo que sintamos y pensemos, entonces Dios va a sacar de nuestras casas unas tremendas joyas familiares y vamos a vivir plenamente como Él quiere. Yo quiero darle gracias a Dios, quiero bendecir el nombre de Dios, porque está trabajando y saben, los problemas son exactamente planes de Dios para ayudarnos a nosotros a ser mejores. Toda situación difícil en la vida tiene un propósito, mejorarnos. Y Dios se aprovecha de toda esa situación para tocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser y hacer de Él lo que Él quiere. Perfecto. Por eso, Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra, porque al entenderla nos damos cuenta de lo importante que es que tú nos hables y que tú nos hables realmente así como alfarero, para que nosotros entendamos que tú estás moldeando nuestra vida, que no somos personas ajenas a ti y que en lugar de apartarnos de tus caminos, nosotros aceptemos todas las pruebas, porque de cada prueba vamos a salir vencedores. Y en esas pruebas nosotros vamos a mejorar. Dice el libro de Proverbios, piedra con piedra se aguza o se afila. El roce nos perfecciona, nos pule. Así que, Padre, gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Yo quiero bendecirte y quiero bendecir a todos los que están viendo este programa. Yo los bendigo y les exhorto a dejar que Dios modele su vida, aunque duela un poquito. Pero Dios quiere hacer joyas de sus vidas. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén.